La educación cristiana corre por las venas del evangelismo. Sin el ministerio de enseñanza, no cumplimos de manera completa la gran comisión. Bienvenidos a Pray Philadelphia una vez más. Hoy estamos celebrando a los maestros, la semana pasada tocó a las mamás. Hoy toca a todos aquellos que se dedican a la enseñanza, aquellos que aplican exámenes sorpresa, que dan clases por visto, que aplican retardos, pero que lo hacen con mucho amor, muchas felicidades, y sobre todo aquellos que se dejan usar por Dios para que el evangelio llegue hasta lo último de la tierra. Señor, adoramos tu santo nombre. Te pido en esta hora, tu palabra llegue hasta lo profundo de nuestro corazón y la palabra llegue hasta lo último de la tierra. Toma mis palabras y toma el corazón de mi audiencia virtual en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 4 de las más importantes traducciones de la Biblia al castellano, como lo son Reina Valera 60, la Nueva Versión Internacional, la Biblia de Jerusalén, la Biblia de las Américas, entre otras, enfatizan el primer verbo de Mateo 28:19, ese verbo que dice id, lo traducen como una orden, vayan. Y esto ha generado algunas confusiones, porque entendemos que la gran comisión consiste en ir, en caminar, en alcanzar lugares nuevos. Sin embargo, una traducción más fiel a los textos originales en griego sería yendo o mientras van. O sea, no es una orden, no es un mandato ir, sino que es una transición. Mientras van, y viene ahora sí el énfasis en Mateo 28:19, hagan discípulos. Este es el verdadero énfasis del Señor Jesús. Y bueno, en otras palabras, lo que está diciendo Jesucristo es que nos dejó una orden muy específica. Lo podríamos formular de la siguiente manera: ustedes hagan discípulos, ustedes forjen nuevos seguidores de Jesucristo. Mientras tienen su diario vivir, dedíquense a esta labor. Van a soñar con el hacer discípulos, lo van a ver en la sopa, lo van a pensar en la mañana cuando se acuesten. Hagan discípulos, esa es la orden, mientras el evangelio se extiende hasta lo último de la tierra. Esto significa que el estilo de vida de un cristiano está centrado en una constante reproducción espiritual, es decir, dar a luz a nuevos hijos para el reino de los cielos, nuevos discípulos. Y como dice el versículo 19, de manera literal, el alcance es a todas las etnias del mundo. En este mismo pasaje de Mateo 28, 19 al 20, se nos dan detalles del cómo debemos cumplir la gran comisión. El discipulado no consiste solamente en persuadir a una persona a que repita una oración, no, sino que consiste en mostrarle las escrituras de pasta a pasta, de Génesis hasta Apocalipsis, pasando por el Antiguo Testamento, llegando a las enseñanzas del Nuevo Pacto. Eso es hacer discípulos, como dice, enseñándoles. ¿Qué les vamos a enseñar? Que guarden todas las cosas que el Señor Jesús mandó. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que debemos instruir a los discípulos, a los nuevos seguidores de Cristo, de tal manera que tengan una vida de victoria sobre el pecado, de manera que vivan la plenitud del evangelio y la plenitud de la vida de Dios sobre sus corazones. El nuevo discípulo debe aprender las disciplinas espirituales que lo van a ayudar a tener una vida victoriosa, y eso significa que va a escudriñar, va a atesorar y va a cumplir todas las palabras que están escritas en este libro. Finalmente, el discipulado debe tener una consolidación, porque termina en un bautismo. Dice este pasaje, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es decir, que tengan una plenitud de la vida de Dios en sus corazones.
bautizándolos en agua para que tengan una identificación con Cristo. Así es que, dicho esto, la tesis que manejo y que he defendido por mucho tiempo es: la base del discipulado es la enseñanza. Así he titulado el sermón de esta hora. La base del discipulado es la enseñanza. Este argumento será demostrado a través de 8 ejemplos de cómo los primeros cristianos vivían el evangelismo. Les quiero compartir el primer ejemplo, se encuentra en Hechos 8, del 26 al 40. No voy a leer toda la cita, ustedes anoten la cita y hacen el estudio en casa. Solamente déjenme compartirles las siguientes conclusiones de este pasaje. En Hechos 8, específicamente del versículo 30 al versículo 31, se narra la historia de un funcionario público de Etiopía, un etíope, descrito como eunuco, y él trataba de comprender las Sagradas Escrituras. Así es que Felipe, un diácono de la primera iglesia, es movido por Dios para llegar hasta donde estaba este etíope, y cuando lo encuentra le pregunta, oye, veo que tú estás leyendo sobre el profeta Isaías, dime, ¿comprendes todo lo que lees? Y aquí me llama la atención la respuesta de aquel eunuco, y le dice literalmente, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Fíjense ahí la palabra, no me enseñare. Rogó después al diácono Felipe que lo acompañara para recibir de él una explicación más completa del pasaje. La palabra enseñare, que aparece ahí literalmente, usada por aquel eunuco, si no hay quien me enseñare, proviene del griego odegeo, que significa guiar, mostrar o instruir. Lo tienen ahí en sus pantallas. Hablar de Cristo es una labor que en la mayoría de veces va a requerir tiempo y dedicación. Como dice aquí, el énfasis de la palabra es diferente a otros léxicos del griego, porque bien podría decir didáscalos, que también es usada para enseñanza. Pero aquí más bien es utilizada la palabra odegeo, que como ya lo he dicho significa guiar, mostrar o instruir. Esa es la labor que iba a hacer Felipe con aquel etíope. Mira, amado hermano, hablar de Cristo es una labor que en la mayoría de las ocasiones va a requerir tiempo y dedicación. Aún recuerdo cuando tuve que pasar toda una madrugada entera platicando con un joven que se convirtió en un buen amigo, porque quería tener más conocimiento acerca de la seguridad de la salvación. No estaba seguro a dónde se iba a ir su alma si él moría. Y yo ya estaba cansado, sin embargo, el Espíritu Santo me dio fuerzas de manera sobrenatural, no sé cómo, pero estuvimos repasando ahí pasajes del Antiguo Testamento, lo llevé por Levítico, los sacrificios, la expiación, la propiciación, lo llevé al término de la justificación por fe en Romanos, fuimos hasta las cartas del apóstol Juan, y entonces aquel muchacho, después de toda esa madrugada, dijo, wow, ahora entiendo todo, ahora entiendo que estoy seguro en Cristo Jesús. Qué maravilloso es ver esa sonrisa, esa seguridad en las personas. Y miren, a veces no va a ser una plática de 2, 3 o 4 horas en una madrugada. Yo he visto a mis padres que han invertido horas, días, semanas, meses y hasta años en personas, hasta que aquella gente, aquellos recién convertidos o nuevos convertidos dicen, ya, ahora entiendo el evangelio. El viaje de Felipe con el eunuco fue largo, de manera literal fue muy largo. Se unió a la caravana y finalmente lo bautizó, tal y como Cristo lo había ordenado. El segundo ejemplo que encontramos en el libro de los Hechos es de los primeros cristianos en Antioquía. Se encuentra en Hechos 11, 19 al 26. A causa de la persecución, los discípulos fueron esparcidos por todo el mundo circundante y llegaron a Antioquía de Siria.
y aunque se enfocaron primeramente en los judíos, por ahí había algunos gentiles ya conversos que empezaron a compartir el evangelio con pueblo gentil, así es que la iglesia creció, se multiplicó. Esto llegó a los oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron al hijo de consolación, Bernabé, aquel gran discipulador y multiplicador. Cuando Bernabé llega, se asombra de las maravillas que Dios estaba haciendo en aquella comunidad, Antioquía de Siria. Así es que de manera inmediata, sin pensarlo, ideó un programa educativo, un proyecto de educación cristiana. Y no se conformó con dejarlo en el papel, sino que reunió al mejor equipo. Fue por el mejor equipo docente, fue personalmente por Pablo hasta su ciudad nativa. Así es que ya teniendo al equipo y haciendo sinergia en el trabajo colaborativo docente, dice la palabra que permanecieron ahí por un año entero, invitando, exhortando a los creyentes a que permanecieran firmes en Cristo Jesús. Otra vez, el discipulado no es compartir 4 leyes espirituales, ni darle a los recién convertidos un folletito para que contesten. Eso no es el discipulado, es una estrategia muy válida, pero eso no es hacer discípulos. Aprendamos del ejemplo de Pablo, aprendamos del ejemplo de Bernabé con esta comunidad, y los resultados son magníficos. Se les llamó cristianos por primera vez en la historia de toda la cristiandad a los seguidores de Cristo. E incluso después de un año va a narrarse en Hechos 13 que abundaban ya profetas y maestros y había un ambiente espiritual donde el Espíritu Santo hablaba a la iglesia. Mucha atención con lo que voy a decir. Presta atención si eres pastor, presta atención si eres líder. La iglesia crece cuando hay un programa sólido de educación cristiana y el personal capacitado para llevar a cabo el proyecto. Lo diré otra vez, la iglesia crece cuando hay un programa sólido de educación cristiana y el personal capacitado para llevar a cabo el proyecto. De otra manera, la iglesia no podrá crecer. Tercer ejemplo, el ejemplo del carcelero de Filipo, encontrado en Hechos 16, 29 al 34. Después de que un terremoto sacudiera las paredes de la cárcel que aprisionaban a Pablo y a su acompañante Silas, el carcelero quedó impresionado, quedó impávido, sin expresión prácticamente, porque estaba atemorizado por la autoridad con la que hablaban Pablo y Silas. Ninguno de los prisioneros se había escapado. Así es que él, postrado, le dice: señores, díganme, ¿qué hago para ser salvo? Pablo, con autoridad de Dios, le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esas palabras siguen retumbando en nuestros hogares el día de hoy. Si tú estás ahí en casa y no tienes la seguridad de la salvación, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando leemos esta historia, no debemos congelar la imagen en la conversión del carcelero, porque versículos más adelante se nos dice que los llevó a su hogar, donde lavó sus heridas y donde dejó que compartieran el evangelio con su familia. Así es que Pablo apresuró el discurso evangelístico y dejó bautizado a toda aquella familia. Al día siguiente rindió cuentas ante las autoridades a las que estaba sujeto. Pero aprovechó esa noche, aprovechó esa madrugada, y otra vez se cumple el patrón: hacer discípulos, consolidarlos en la fe y bautizarlos. Miren, no podemos hablar de un discipulado completo si nuestro alumno, si nuestro aprendiz, si nuestro discípulo no se bautiza. Ese es un patrón bíblico y ordenado por el Señor Jesucristo. El cuarto ejemplo que tengo el día de hoy para todos ustedes está basado en el ejemplo de los maestros que instruyeron a Pablo y se encuentra en Hechos 9, 17 al 31. Cuando Pablo, el gran león de Tarso, tuvo un encuentro con Cristo mismo en el momento de su conversión, no quedó a la deriva confiado en sus propios conocimientos. A pesar de que era instruido en la ley de Moisés, no se fió de lo que él ya sabía. Va a aparecer primeramente en los versículos 17 al 19, aquel instructor con quien Pablo tiene el primer contacto con la comunidad de fe, Ananías.
Y Ananías, no se nos va a decir mucho de él ni de lo que hizo, pero le enseñó a Pablo las grandes maravillas de Dios, ministró profecías sobre Pablo y finalmente lo dejó bautizado, pero más que eso, recibió la llenura del Espíritu Santo. Entonces vemos que fue un discipulado completo. Otra vez, Ananías no le dijo: Pablo, bienvenido a la comunidad de la fe, ten estos folletitos y ya, eres discípulo. No, lo dejó bien consolidado en la fe y Pablo recibió la llenura del Espíritu Santo. Qué hermoso sería que cuando compartimos el Evangelio, aquellos a los que se los expresamos, se los enseñamos, reciban toda la plenitud del Evangelio, todas las bendiciones espirituales. Ananías desaparece ya de la escena de Pablo, pero el mismo Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 1, versículos 18 al 19, menciona que fue instruido por Pedro y también fue instruido por Jacobo acerca del reino de Dios, del Evangelio a los gentiles. Y más adelante, pasados algunos años, todavía va a caminar con un mentor, el gran Bernabé, el hijo de consolación. Bernabé lo instruye en la palabra, lo instruye en el Evangelio, ayuda a que se consolide en la iglesia y sea bien aceptado. Más adelante, ya hablamos, lo llevó a trabajar a Antioquía de Siria. Cuán importante es que siempre tengamos maestros que nos enseñen, no importa lo mucho que sepamos. Existe un binomio inseparable, amados. Todo maestro también es un discípulo. Lo podemos aprender del ejemplo de Pablo. El quinto ejemplo que les quiero compartir es el ejemplo de Apolos, encontrado en Hechos 18 del 24 al 28. Apolos es descrito en la palabra como un judío elocuente y poderoso en las escrituras, de espíritu fervoroso y que hablaba con diligencia y con denuedo. Posiblemente no hubo ningún otro hombre en el Nuevo Testamento después de Cristo tan elocuente como Apolos. Muchos lo catalogan incluso más elocuente que el mismo Pablo. A este calibre estaba Apolos. Pero de inmediato, el matrimonio, Priscila y Aquila, colaboradores de Pablo, detectaron que no tenía bien desarrollada la doctrina, se quedó en el ABC. Tomó el primer curso de discipulado, pero no tomó el siguiente curso, por lo tanto sus conocimientos estaban limitados. Y es por eso que aquel humilde matrimonio de Priscila y Aquila lo tomaron aparte, le dijeron: Apolos, puedes venir un momento a la oficina pastoral, queremos hablar contigo. Y lo instruyeron acerca de todo el reino de Dios. Le dieron un entendimiento más completo del Evangelio. Apolos solamente había escuchado del bautismo de Juan para arrepentimiento, pero ahora ellos le explicaron de manera completa y exacta el camino de Dios. No pensemos que el evangelismo es una breve presentación de 4 leyes espirituales o regalar un folleto. Otra vez no se repite ese patrón. Requiere dedicación de tiempo, instruir a las personas hasta que comprendan de manera completa el camino de Dios. Para ello necesitamos estar de cerca con las personas para explicarles con paciencia y precisión el evangelio. El sexto ejemplo tiene que ver con Pablo en Éfeso. Lo vemos en Hechos 19 del 1 al 22. Cuando Pablo visitó esta comunidad de creyentes, aproximadamente 12, Apolos ya había dejado discípulos. Pero acordémonos que Apolos no tenía un entendimiento del evangelio tan completo, así es que solamente les había dejado instrucciones sobre el bautismo de Juan para arrepentimiento y perdón de pecados. Y cuando llega Pablo les pregunta: ¿ustedes ya recibieron el bautismo en el Espíritu Santo? Ellos responden: no, ni siquiera sabemos que hay Espíritu. Pablo, como dice Pepe Saucedo, detecta un vacío doctrinal, y el vacío doctrinal genera falta de experiencias. Así es que Pablo aprovecha esa oportunidad y empieza a explicar de manera completa el reino de Dios, el bautismo que enseñó el Señor Jesucristo, el bautismo en el Espíritu Santo. Y ojo, no se quedó en la cátedra, porque de inmediato aquella docena de discípulos fue bautizada en agua,
y habiéndoles impuesto Pablo las manos, recibieron la llenura del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas y profetizaron. Qué hermoso es que en nuestra clase deje a un lado la cátedra y pase a la experiencia y la práctica en nuestros discípulos. ¿Cuántas veces hemos compartido la palabra con alguien y nos hemos asegurado de que tenga todas estas experiencias? O solamente le decimos, Cristo te ama, tiene un plan maravilloso para tu vida. Solamente le decimos eso. O nos aseguramos de que tenga toda la experiencia espiritual del reino. De nuevo, cumplir con la gran comisión significa invertir nuestro tiempo. Amado, vas a invertir tu vida entera en esta labor, porque es a lo que nos mandó el Señor Jesucristo. Finalmente, en ese pasaje, vemos que Pablo habló con denuedo la palabra de Dios por espacio de 3 meses en la sinagoga de los judíos. Pero cuando lo corrieron, acordémonos que los judíos no solían aceptar el mensaje, empezó a tener clases en una escuela de uno que se llamaba Tirano. Y esto lo hizo por espacio de 2 años. No fue una lección express que dijera, en estas 10 lecciones vas a aprender a ser un discípulo y ya estás catalogado como tal. Pablo invirtió por lo menos otros 2 años de su vida discipulando y predicando el Evangelio. Y me llama la atención algunas palabras que aparecen aquí, porque dice que fue mediante la disertación. Esta enseñanza pública, acompañada de milagros de Dios en medio de su enseñanza, hizo que muchos de los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeran la palabra de Dios. Hay 2 palabras que sobresalen. La primera es discutiendo. Pablo estuvo discutiendo. Discutir en este pasaje habla de un diálogo que apelaba al razonamiento y estimulaba el pensamiento. Esta palabra discutir es usada por lo menos en 6 ocasiones en el libro de los Hechos para acompañar la forma en que los primeros cristianos hacían discípulos. Qué interesante. Todavía me impresiona que abunde un pensamiento en la iglesia posmoderna, donde se diga que no importa tanto la argumentación lógica y razonable, donde no importa tanto el estudio de la palabra, y solamente queremos emociones y tener experiencias espirituales. Pero esto no era la práctica de Pablo. Pablo, el león de Tarso, apelaba al razonamiento de las personas y dice que discutía largamente, y lo hizo por espacio de 2 años. La segunda palabra utilizada aquí es persuadir. Persuadir en este versículo, en Hechos 19:8, significa convencer o estar, o dicho en otras palabras, dar los argumentos y razones necesarias para que los discípulos fueran convencidos del Evangelio. Esta palabra, persuadir, es usada por lo menos 4 veces en el libro de los Hechos como un medio mediante el cual se relacionaban con los discípulos o practicaban el Evangelio a nuevas personas. ¿Qué quiere decir? Que Pablo exponía, discutía la palabra y daba argumentos razonables, los argumentos necesarios para convencer a su audiencia. Entre estas 2 palabras, discutir y persuadir, tenemos por lo menos más de 10 momentos en que no solo recitaban de memoria un esquema de discipulado o de plan de salvación, sino que hablaban con denuedo la palabra y con fortísimos argumentos todas las escrituras, la ley, los escritos y los profetas. Qué interesante manera de enseñar utilizaba Pablo, juntamente con todos sus acompañantes. Llegamos al ejemplo número 7, el ejemplo de Pablo en Troas. Esto lo vamos a encontrar en Hechos 20 del 7 al 12. Miren, el discipulado en la forma en que lo hemos analizado, que es basado en la enseñanza, acuérdense que esa es la tesis, debe estar presente desde el primer contacto con el discípulo y permanecer constante por toda la vida de la iglesia. Por ejemplo, Pablo en Troas, donde visitó a los discípulos que estaban reunidos
y se proponían partir el pan. Ahí les enseñó mediante un discurso alargado. Acordámonos que ahí un joven cayó de la ventana porque le ganó el sueño, y se debía a que Pablo disertaba por largas horas, pero es que le apuraba a salir. Al siguiente día zarpaba el barco y tenía que enseñar todas las palabras. Yo nada más me pregunto, ¿quién de nosotros podría hablar solamente 1 minuto o 5 minutos de todas las grandezas descritas de Dios en la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis? El tiempo no nos alcanza, necesitamos más minutos. De nuevo, el análisis de la palabra en cuestión nos va a abrir el panorama. Dice Hechos 27 que les enseñaba. Esa palabra, les enseñaba, viene de la misma raíz que discutir, usada en el ejemplo anterior, Hechos 19, 8 y 9. Pablo usa la raíz griega dialegomai, que quiere decir discutir, y en este pasaje de Hechos 20 es traducida como enseñar, o se dice enseñaba, y su énfasis, ya lo hemos hablado, es de hablar con fuertes argumentos sólidos y que apelan a la razón. Por último, el ejemplo número 8 de esta disertación es el de Pablo en la cárcel. Finalmente aparece Hechos 28 del 23 al 31. Ya en el ocaso de su vida, Pablo es llevado prisionero a Roma, donde estuvo en cadenas por largo tiempo. Y aquí me llama la atención que se utilizan 5 verbos que describen la labor de Pablo estando en prisiones. Me sorprende mucho que las cadenas no podían aprisionar a ese gran león utilizado por Dios para enseñar la palabra. El primer verbo dice que les declaraba. Esto quiere decir que les exponía y les explicaba todo lo necesario. Ahorita les va a aparecer en pantalla para que puedan tomar nota de esto y más adelante hacer un estudio minucioso. Entonces la primera palabra es les declaraba. Esta palabra les declaraba quiere decir que les exponía y les explicaba todo lo necesario para que comprendieran el reino de Dios. La segunda palabra, testificaba. Podría ser traducido también como dar testimonio. Fíjense, esta es la expresión que se utiliza cuando una persona va a algún tribunal, a algún juzgado y dice, yo doy fe de que mi palabra es certera, empeño yo mi palabra en esto, pueden creerme, doy testimonio, doy fe. Es lo que estaba haciendo Pablo, testificaba, daba fe acerca del reino de Dios. La tercera palabra dice persuadiéndoles, como también se traduce en la Nueva Versión Internacional, tratando de convencerlos, es decir, que daba los argumentos necesarios para que las personas fueran convencidas y creyeran en su testimonio. Otra vez vemos la fuerza de la persuasión, y Pablo lo lograba a través de fortísimos argumentos. Al final empujaba a las personas para que dijeran, wow, yo quiero ese mensaje, yo quiero ese Dios que predica Pablo. La cuarta palabra dice predicando. Esta quiere decir anunciando, proclamando, como el heraldo que anuncia las buenas nuevas. De esa manera, con ese énfasis, Pablo compartía el reino de Dios. La palabra en griego utilizada es keruso, y ahora habla precisamente de la proclamación. Y el quinto verbo dice enseñando. El uso de este verbo es de instruir o también de hacer saber, dar doctrina. Fíjense nada más, Pablo enseñaba acerca del Señor Jesús. 5 verbos. Les declaraba, les testificaba, los persuadía, les predicaba o les proclamaba y les enseñaba. De esta manera Pablo hizo discípulos por un periodo de por lo menos 2 años. La prisión, las cadenas no lo detuvieron. Y de nuevo vemos cómo el ministerio docente de Pablo era frecuente y primordial para todo el desarrollo del discipulado.
todo el tiempo que estuvo aprisionado, su gozo se fundaba en hacer nuevos discípulos. Pablo vivía para hacer nuevos discípulos, y la forma en que lo hacía era enseñando, persuadiendo, discutiendo, mostrando la palabra de principio a fin, demostrando que Jesús es el Hijo de Dios. La palabra enseñanza es frecuente en el Nuevo Testamento, aparece por lo menos 126 veces en diferentes pasajes, y es utilizada para el discipulado mismo. Cuando Jesús compartía y hacía discípulos, aparece esta palabra, les enseñaba, más de 126 veces desde Mateo hasta Apocalipsis. Pablo desarrolló este ministerio para hacer y consolidar discípulos. La iglesia en general, como Felipe, como los cristianos en Antioquía, también basaban su discipulado en la enseñanza. Terminaban finalmente con el bautismo de las personas. Esto quiere decir que aquellos nuevos discípulos tenían una consolidación, se afianzaban en la fe, no volvían atrás. Vemos ahora, por ejemplo, en los estudios de algunas encuestadoras como Barna y Gallup, que las personas que vienen a la iglesia porque se les evangelizó de alguna manera, de alguna estrategia, después de 6 meses, más del 50% suelen abandonar la fe. ¿Pero por qué? Porque hemos hecho a un lado la enseñanza. Mire nada más. Pablo desarrolló este ministerio, forjaba, les enseñaba, los consolidaba. Cristo mismo, en el primer siglo, lo hizo. Se le describe como el maestro de maestros. Lo reconocían así sus seguidores y sus detractores. Jesús tenía un ministerio educativo reconocido y así hacían nuevos discípulos. La primera iglesia, los apóstoles, los diáconos, todos basaban su discipulado en la enseñanza de la palabra. Jesús dejó un mandato, el de hacer discípulos en cada rincón del planeta, y no se le puede llamar discipulado al discipulado sin un ministerio educativo. Diré esto otra vez, no se le puede llamar discipulado al discipulado sin un ministerio educativo. La iglesia no va a crecer detonantemente sin un proyecto de educación cristiana que consolide nuevos discípulos. Después de todos los ejemplos analizados, concluyo que el discipulado que Jesús ordenó está basado en la enseñanza. Amados, necesitamos que se levanten los maestros, necesitamos un ministerio educativo, necesitamos un avivamiento educativo. Si queremos obedecer al maestro, entonces hay que proponernos hacer discípulos en todas las naciones, y si queremos hacer discípulos, entonces devolvamos a la enseñanza ungida el lugar dentro de la gran comisión. Levanta tus manos ahí donde estás y propone en tu corazón escudriñar la palabra, devorarla, cumplirla, hacerla cumplir, ser y hacer discípulos de aquí hasta que lleguemos a la presencia de Dios. Hermano, mientras vives, mientras vas, haz discípulos. Señor, adoramos tu nombre. Levanta tus manos ahí donde estás, comprométete con Dios. Hagamos un momento de intercesión por cada maestro que se esfuerza para que la palabra llegue a nuestros corazones. Oremos por aquellos que nos presentaron la palabra. Señor, adoramos tu nombre, habla a nuestras vidas. Queremos crecer, queremos llegar hasta el último de la tierra. Y necesitamos basar nuestro discipulado en la enseñanza. Basta ya de métodos carnales, de métodos que nacen en mente humana, y volvamos a tu palabra, a la enseñanza de la palabra. No necesitamos más folletos, no porque sean malos, sino porque la palabra es suficiente, viva y eficaz. Tenemos desde Génesis hasta Apocalipsis el bello poema de salvación que tú nos das. Señor, unge a cada maestro que me escucha, que tome su lugar, su responsabilidad, su papel como guía, como instructor, que se meta en la palabra, que se meta en la oración, que diserte largas horas, que dejemos las aulas de las 4 paredes y desarrollamos un ministerio de 24 por 24 para forjar
nuevos discípulos, Señor. Tú eres bueno. Gracias, Señor. Amén.